Soto nos va a recordar cuál es toda la historia del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, el fiscal de la Nación que optó por la agonía política antes que dar un paso al costado, le dio a los peruanos una víspera de Año Nuevo memorable. Eligió nada menos que el 31 de diciembre, a tan solo 4 horas de recibir el Año Nuevo, para remover a los fiscales Rafael Vela y a José Domingo Pérez del equipo especial que investiga el caso Lavallato. Con un pésimo cálculo que en el fondo solo golpeaba la lucha contra la corrupción en el Perú, Chávarri terminó siendo el muñeco de Año Viejo que todos querían quemar en las calles, y entonces no tuvo otra opción que retroceder y reponer a los fiscales en sus cargos. Durante los 6 meses de su gestión, el fiscal de la Nación se ha mostrado firme como una roca difícil de tumbar. Pero detrás de él existen dudas y sombras, blindaje y confrontaciones que no hacen más que minar la administración de justicia en el país. Tres a favor, 8 en contra. No se ha aprobado. Pedro Gonzalo Chávarri ha tenido el blindaje político que necesita, sobre todo en el Congreso de la República. Recordemos que gracias a los votos de legisladores de Fuerza Popular y del APRA, se archivó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba su destitución del máximo cargo del Ministerio Público, así como su inhabilitación por 10 años. En la balanza del juicio político, que llegó hasta la Comisión Permanente del Legislativo, a nadie le pareció una falta grave el hecho que Chávarri apareciera en los denominados audios de la vergüenza como uno de sus protagonistas. Aló. Gonzalito. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Hermano, ¿cómo estás? Salud, ¿bien? Gonzalito, hermano, así era el trato entre el fiscal de la Nación y el hoy destituido juez supremo César Inostroza, quien fugó hacia España. Esta situación ya de Pacheco me está molestando ya. Sí. Yo creo que, a ver si... ¿Cuándo regresas? El 2 de marzo, hermano. Ya, bueno, yo te espero, hermano, para decidir entre los dos qué vamos a hacer, ¿ya? Perfecto. Porque tú sabes que tú vas a tomar la posta y no quiero que tengas contratiempo, porque tú sabes cómo es el... Sí, ya no se puede trabajar con ese pata, va a ser fastidiado. No se puede. No. Entonces yo quiero conversar contigo a ver qué acciones tomar. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, ¿ah? Pero hay que buscar uno que sea mejor. Sí. Para la oposición, este audio demostraría la existencia de un vínculo de confianza y concertación entre el fiscal de la Nación y César Inostroza, una amistad que Chávarri negó sin importarle ahogarse en su propia mentira. Pero parece que hay un grado de amistad pues entre usted y César Inostroza, ¿no? Que es uno de los principales implicados en toda esta podredumbre. Señor César Inostroza lo conozco de muchos, sí, efectivamente lo conozco de muchos años porque hemos participado. ¿Es su amigo? No. Es un buen... Parece que era su amigo de la conversación que usted tiene. Es un buen, colega, como lo son muchos a nivel nacional. Luego vino otro audio en el que César Inostroza y el empresario Antonio Camayo coordinaban un almuerzo con periodistas para promocionar y mejorar la imagen de quien fue finalmente elegido fiscal de la Nación. Chávarri negó cualquier vínculo con tremendos amigos y hasta amenazó con querellar a Inostroza por haber usado su nombre. Pero con la emisión del siguiente audio, su versión fue pisoteada por él mismo. Y la otra semana no te olvides de reunirme con mi amigo de los medios, ¿ya? Él me va a decir qué día no puede ser en su casa, ¿ya? Eso es urgente, hermano, ¿ya? A todas luces, Chávarri habría mantenido oculta su relación con César Inostroza y Antonio Camayo hasta asegurar su juramentación como cabeza del Ministerio Público. Aló. ¿Llegó? Aló. ¿Aló? ¿Llegó? ¿Ya llegó? Sí, ya están todos.
Ya en el cargo, arrinconado por la propalación de más audios que lo ponían contra las cuerdas, no tuvo otra salida que admitir la mentira. Yo quise desvincularme de esa situación, pero en ningún momento yo lo hice con afán de mentir, porque yo en el fondo lo que buscaba era el prestigio de mi institución, el mantener el orden. El fiscal de la Nación habría contactado con Inostroza, el amigo de todos, para poner en marcha una estrategia, una reunión con periodistas a fin de neutralizar las críticas a su trayectoria como magistrado. Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos ingresó al Ministerio Público en 1986. Consiguió su ascenso a fiscal superior en mayo de 1994, durante la gestión de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán Maguiño, quien estuvo en prisión por sus probados nexos montesinistas. Chávarri fue su secretario general y tras la caída del régimen de Alberto Fujimori salió del Ministerio Público cuando no fue ratificado en su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Durante el tiempo que estuvo fuera de la Fiscalía fue abogado de James Stone, el traficante de armas que trabajó con Vladimiro Montesinos, a quien le pagó hasta $11 millones de coima. Ya en el 2007, Pedro Gonzalo Chávarri fue reincorporado como fiscal superior titular tras una solución amistosa con el Estado, dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fiscal contra el crimen organizado del Callao, Sandra Castro, sindicó a Pedro Gonzalo Chávarri como integrante de los Cuellos Blancos del Puerto, una organización criminal que, según el Ministerio Público, fue creada para cometer presuntos delitos contra la administración pública. Cuando se pensó que con tremendo lío legal Chávarri iba a dar un paso al costado, sucedió todo lo contrario. Es más, a través de las redes sociales, el fiscal de la Nación exigió a sus investigadores que le indicaran qué acción realizó él para beneficiar a los Cuellos Blancos del Puerto. Lo cierto es que, de acuerdo a los colaboradores eficaces, los integrantes de esa red criminal, integrada por otros 11 funcionarios, buscaban colocar en puestos clave del Poder Judicial y del Ministerio Público a personas allegadas que les garantizaran el manejo de ciertos procesos legales de su total interés. Y según las investigaciones, Pedro Gonzalo Chávarri era el favorito de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto para ser fiscal de la Nación. Fue entonces cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, salió al frente para pedirle a Chávarri dar un paso al costado. Hay cuestionamientos y por eso pedimos también que haya el paso al costado del fiscal Chávarri, porque necesitamos que todas las instituciones tengan la confianza. En respuesta, el fiscal de la Nación salió con la artillería pesada, con los misiles del caso Chinchero, y escribió esto en su cuenta de Twitter. Ponderación, presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. Chávarri inmediatamente fue criticado por usar las denuncias que se ventilan en el Ministerio Público como arma para intimidar a quienes lo critican. 9 años ha servido a su patria. Pedro Gonzalo Chávarri tiene actualmente 4 denuncias pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentadas por los congresistas Gino Costa y Gloria Montenegro, así como por el procurador anticorrupción Amado Enco. Sin embargo, hasta hoy, el grupo de trabajo liderado por Fuerza Popular no prioriza su revisión ni debate. Desde ya han adelantado que pondrán en agenda el tema si así lo decide la Junta de Portavoces. ¿Por qué la bancada fujimorista defiende al fiscal de la Nación a capa y espada? Recordemos cómo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respaldó a Pedro Gonzalo Chávarri cuando la libertad le sonreía. ¿Usted cree que él debe continuar al frente de la Fiscalía? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque las medidas que él está tomando son positivas para nuestro país. El blindaje del fujimorismo hacia Chávarri fue puesto en evidencia cuando el fiscal José Domingo Pérez, en una de las audiencias de pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el presunto lavado de activos, presentó pantallazos del chat La Botica, un grupo de conversación a través del aplicativo Telegram en el que participaba la crema innata de la bancada naranja, incluida Keiko Fujimori. Y disculpe, pero lo tengo que decir, y joderlo, deslegitimarlo, evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar.
Cuarto Poder hizo un paralelo para verificar si el diálogo virtual fujimorista se cumplió al pie de la letra en la vida política real. Veamos, en el mes de julio, apenas la Junta de Fiscales Supremos ratificó la elección de Pedro Gonzalo Chávarri, el chat explotó de algarabía. Qué importante noticia para nuestro país. Lucho, es importantísimo que asistas a la juramentación. Y así fue, tal cual. El viernes 20 de julio, por órdenes expresas de la lideresa Keiko Fujimori, Luis Galarreta estuvo en primera fila en la ceremonia de juramentación del cuestionado fiscal de la Nación. Luego Keiko Fujimori escribió en el chat y dio la orden de defender a Chávarri de las graves acusaciones que pesaban en su contra tras la difusión de los audios de la vergüenza. Daniel, manda un mensaje a la bancada de prudencia. Chávarri es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón caviar. Y entonces la defensa hacia el fiscal de la Nación en el Congreso fue a todo pecho y escudo fujimorista. Todos a una misma línea de declaración ante los medios. Todos a un mismo blindaje. A algunos no les conviene que él siga en el cargo. No vamos a sumarnos al cargamontón contra el señor Chávarri. Nuevamente no hemos visto ninguna connotación penal en los audios. No podemos dejar de lado que hay una investigación en curso que no ha sentenciado a nadie. Con el chat de la botica, ahora todo encaja como anillo al dedo. Pero hay más sombras sobre el nombramiento de Pedro Gonzalo Chávarri como fiscal de la Nación. Bajo sospecha está nada menos que la supuesta alteración de su calificación que, pese a las advertencias, le permitió ser ratificado por el CNM como fiscal supremo sin ninguna objeción. Del total de 100 puntos, en principio, Chávarri Vallejo, según informes de evaluación, había obtenido 69.22 puntos, una nota insuficiente. Sin embargo, esa calificación fue modificada hasta en 10 puntos y luego obtuvo, sin explicación, 79.72 puntos, es decir, una nota buena que sí iba de acuerdo a la escala de rendimiento establecida en la Ley de Carrera Fiscal. ¿Qué sucedió? Increíblemente, los números y el texto de las calificaciones para sustentar el aumento del puntaje para 2 fiscales en evaluación, entre ellos el de Chávarri, habrían sido modificadas en el sistema informático del CNM, según dijeron, por fallas técnicas. Norma Gutiérrez Vega, directora de Evaluación Integral de Ratificación de Jueces y Fiscales del CNM, lo advirtió en un informe, pero en esa institución, según denunció, no le dieron la importancia debida, no hubo ni objeción y Pedro Gonzalo Chávarri fue ratificado como fiscal supremo en tiempo récord, aunque él sostiene que el proceso fue limpio y legal en todo sentido. Pero la sospecha continúa. Lo cierto es que la presión de la calle ha hecho que el fujimorismo y el APRA muden de piel. Pasaron del blindaje a exigir ahora cambios en el Ministerio Público. La ciudadanía les reclama por lo pronto debatir y agilizar las acusaciones constitucionales que Pedro Gonzalo Chávarri tiene en el Congreso. Sería lo más creíble y saludable. Mientras tanto, el fiscal de la Nación está arrinconado, solo, aferrado a un cargo, en medio de una crisis insostenible. Que la historia lo juzgue. Nuestro reportero Peter Román se encuentra en estos momentos en las afueras de la Fiscalía. Peter. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, ya tal como se ha informado, se continúa en este momento la diligencia que comenzó el día viernes aquí en la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay. Precisamente el fiscal José Domingo Pérez se encuentra en el interior de este inmueble, exactamente en el piso 9. Ahí se encuentra la oficina del señor Duarte, Juan Duarte, el asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y se encuentra realizando obviamente el allanamiento de su oficina. Esta diligencia que comenzó el día viernes, ha informado ya el fiscal Vela Barba, continúa en estos momentos. Hace exactamente 1 hora y media aproximadamente ingresó el fiscal. Hay unos 6 policías custodiando el acceso principal. No hay mayor movimiento respecto a esto y estamos obviamente aquí a la espera de que culmine esta diligencia para poder obtener alguna información por parte del fiscal José Domingo Pérez.
Muchas gracias, Peter, por este despacho. Son los últimos acontecimientos que se registran en el local de la Fiscalía, del Ministerio Público, luego de que se continuara con la diligencia de allanamiento, con una nueva resolución del juez Richard Concepción Carguancho. Nosotros vamos a regresar después de la pausa con un reportaje que muestra la importancia de la reacción ciudadana. Un pueblo, una ciudadanía que no se quedó quieta, que no se quedó tranquila, que no respetó el prácticamente feriado del 1 de enero y que salió a las calles a protestar desde el 31 de diciembre en la noche, no solo en Lima, en diferentes lugares de nuestro país. El peso